Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud, qué bueno es estar bien. Buenas noches, ¿cómo están mis queridos seguidores? Estamos en vivo y directo en la Ventana de la Salud, como es Vida y Salud con el doctor José Gregorio Rodríguez. Ya iniciando un nuevo año, 2025, llegó para quedarse, para que hagamos cosas positivas y ese balance que hicimos en el 2024, las cosas buenas, las cosas malas, ya sabe que las cosas malas tenemos que darle la vuelta y por supuesto cambiarlas para no comenzar el 2025 con ese saco de cosas malas. Las cosas buenas, fortalecerlas para seguir emprendiendo este nuevo año 2025. Bienvenidos a todos. Este programa llega gracias a patrocinio de CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, la Farmacia SA del Oeste y por supuesto la atención integral de la mujer y del hombre. Hoy vamos a tratar un tema importantísimo que tiene que ver con las emociones. Las emociones según cada época del año. Y para ello contamos con el invitado especialista en la materia, como es mi amigo y que forma parte del grupo de CIRA, como es nuestro Paul Sánchez. Bienvenido, Paul. ¿Cómo estás? Gracias, José Gregorio. Un placer siempre acompañarte y a tu audiencia. Bien, bien, gracias a Dios, todo bien. Qué bueno, qué excelente. Bueno, ya como están viendo, vamos a ambientarnos en las emociones. La primera pregunta que te hago, ¿puede cualquier época del año modificarme la emoción? ¿Se modifica con las épocas? Sí, sí, podríamos decir que sí. Primero sería bueno definir emoción, porque Ok, muchas personas no manejan el término o tienen tal vez un concepto errado. Pero las emociones principalmente son respuestas del ser humano ante situaciones que pueden o no ser reales. Fíjate lo importante, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la ansiedad, una persona puede sentir tanta ansiedad imaginando que algo va a pasar como si está pasando en realidad, ¿no? ok. Entonces, igual, pues en el caso de la tristeza, en el caso de la rabia, que son emociones negativas, hay que también precisar eso. Hay emociones negativas, displacenteras, que nos hacen sentir mal, y también emociones positivas que nos hacen sentir bien. Cualquiera podría pensar, bueno, la idea sería solo tener emociones positivas, Ujú. pero no, porque resulta que las emociones negativas también primero son necesarias y van en respuesta, generalmente son mecanismos, incluso podríamos decir, de defensa, ¿no? En el caso de la ansiedad, sobre todo, se ve que es un mecanismo que nos permite estar alertas ante una situación que consideramos o interpretamos como amenazante a nuestra integridad, a nuestra vida. Por eso cada emoción es importante y es necesaria tenerla. Es correcto. Y en 24 horas nosotros tenemos que experimentar las emociones básicas. Quiero que le aclares a las personas esas emociones básicas. ¿Cuáles son las que nosotros día a día están con nosotros que entran y salen? Sí, en el caso específico de las negativas, que es tal vez a las que las personas les llama más la atención, las emociones básicas son el miedo o la ansiedad, que se Ujú, sienten igual, aunque hay una pequeña diferencia entre ellas, la rabia, ¿ok? ujú. La Y ira, la que es la misma que la tristeza. rabia. La rabia o la ira podríamos Es la decir que es lo misma. mismo, son sinónimos, y la tristeza o la melancolía, como se le llamaba anteriormente. La desesperanza entra como también la tristeza. Fíjate que la desesperanza es interesante porque algunos autores la toman como un pensamiento, no como Ujú. una emoción como tal, Ah, ok. pero otros autores la toman como una emoción. Y está Eh, como las de emociones básicas. Algunos las meten como una emoción básica. exacto, desde mi punto de vista, pienso que es un pensamiento que nos lleva a una emoción de tristeza, porque cualquier persona, por ejemplo, que piense, porque es un pensamiento, una idea, ya Sí. no hay esperanza, ya no hay solución, ya no hay salida, que es las ideas de desesperanza, automáticamente me llevan a sentir que hay tristeza. Y viene la frustración también. Exacto, la frustración es otra emoción que podríamos sentir que tiene que ver más con lo que no he podido hacer, lo que no he podido realizar durante, por ejemplo, un año o determinado Es tiempo, y correcto. me lleva a sentir malestar emocional también. También. Y las que tú dices positivas o emociones vitaminas, vamos a llamarlas así, muchos quieren estar en alegría, pero tú Mm, sabes que alegría
no puede estar con nosotros 24 horas. Por supuesto, de hecho sería patológico, ¿no? O sea, Es correcto. es un criterio para hablar de manía o hipomanía en el caso de los trastornos bipolares o del trastorno bipolar, pues una persona que esté permanente y persistentemente alegre o eufórica más bien, porque la Ujú, euforia es el máximo nivel de alegría que una persona experimenta, pero tú sabes que eso ocurre por ráfagas, por momentos. es correcto. Eh, una noticia muy buena o un partido de fútbol, un gol, eso es un estado de euforia, pero Ujú. eso dura pocos minutos o segundos. Pero una persona con hipomanía o manía está permanentemente eufórica. Sí, y por eso es que alegría es momentánea y la vida tiene momentos de alegría. No toda tu vida puede ser alegría. Exacto, no tendría sentido, No, claro. sería absurdo. No podemos estar comiendo flores por ahí, como dicen. Sí. Muy bien. Ahora ya que aclaramos el término de emociones y cuáles son esas emociones básicas y buenas y malas, según las épocas, vamos a comenzar Navidad que acaba de pasar. Ujú. En Navidad, ¿cuáles son las emociones que reinan en Navidad? Mira, es interesante porque va a depender de la persona, va Ujú, a depender de con qué relacione la persona esa época del año, que para la mayoría de las personas, ujú, lógicamente está relacionada con qué, con alegría, con reunión familiar, con comida, con bebida, con fiestas, o sea, con cosas alegres. Pero hay un grupo de personas que afortunadamente no es la mayoría que lo relacionan con tristeza, con ujú, pérdidas, porque resulta que es una época, toda época importante, eh, digamos, tiene una conexión o puede tener una conexión emocional con algún evento que haya ocurrido. Hay personas que, por ejemplo, perdieron seres queridos en esa época del año o cercano a ujú. esa época del año y pues para ellos lógicamente lo van a relacionar o lo van a asociar específicamente con eso. Por lo tanto, pues va a involucrar sentimientos de tristeza, de rabia, ansiedad, frustración, etcétera, ¿no? Claro. Y también tú ves que en Navidad ocurre la parte de ansiedad. Viene Ujú, ansiedad porque yo tengo que cubrir una serie de compromisos y dentro de eso está la parte económica. Entonces no me ujú, alcanza mi presupuesto para los platos navideños, para las compras, para el ujú, niño Jesús si ujú, tengo hijos, ujú. para los regalos, para los estrenos y para de contar. Entonces ahí me genera una emoción que es la ansiedad. Sí, puede ser ansiedad. Cuando, fíjate que la ansiedad está relacionada siempre con pensamiento anticipatorio, Es correcto. más que con la situación, es con lo que yo pienso que va a ocurrir. Estoy anticipando un hecho que aún no ha No, ocurrido. no ha ocurrido. En este caso, la ansiedad podría ocurrir incluso antes de las fechas decembrinas, Y ¿no? fíjate que puede ocurrir, y disculpa que te interrumpa, porque estamos adelantando Navidad. Ahora Navidad no comienza el 1 de diciembre y termina el Ujú, 31, ujú, sino que ahora Navidad la quieren adelantar para octubre, ujú, noviembre, a veces ujú. septiembre. Sí. Eso me genera, como tú dices, ansiedad. Claro, porque ya desde octubre tal vez esté pensando o estoy pensando, no voy a poder cubrir los regalos de mis hijos del Es correcto. 24, O el o plato no voy a tener navideño. para los estrenos, o este dinero no me va a alcanzar para cubrir tal o cual cosa. En ese caso aparece la ansiedad, la emoción natural es la ansiedad, pero podría aparecer también la rabia, de repente. También. Si O la ya ira. la rabia o la ira, si en el momento de llegada a la Navidad o la fecha específica, no tienes para cubrir eso, porque la rabia está relacionada generalmente con qué tipo de pensamientos, con pensamientos de injusticia, de que las cosas no son como deberían ser. Entonces, una persona que no tenga para cubrir sus necesidades o las de su familia, pues puede tranquilamente sentir rabia, ¿no? Ante esa situación. Claro. Y fíjate que también mencionaste algo importante. ¿Qué acontecimiento me ocurre en ese momento? Por ejemplo, en Navidad. Si me ocurre un acontecimiento triste, que se me fallece un ser querido, Ujú, que hay un accidente y falleció el ser ujú, querido, o se me fue un hijo ujú. o un ser querido, ahí me crea la emoción de la tristeza Tristeza, o exacto, desesperanza. exacto. Entonces, marco diciembre y me transformo en personaje ícono de Ujú, la tristeza y de la desesperanza como es el Grinch. ujú, Entonces la gente odia la Navidad. ujú. ¿Pasa eso con las personas? Sí, sí, incluso conozco personas que asocian la Navidad, lógicamente con eventos tristes, pero además sienten como esa especie de odio del Grinch, porque el Ujú, Grinch es más como una rabia, un recelo hacia esa época.
Y hacia la alegría de los demás. exacto, como la envidia o el recelo de que los demás sientan alegría en esa época. Y conozco personas que, bueno, lamentablemente, por supuesto, porque no es algo sano, que sienten incluso un rechazo, una rabia hacia esa época del año, ¿no? Claro. Y entonces tú no quieres disfrutar Navidad porque estás marcado por eso, porque todavía no has procesado esa emoción. Sí, fíjate que es interesante también porque muchas personas, por ejemplo, que atraviesan por procesos de duelo, ven incluso como algo negativo disfrutar de esa época del año porque se sienten como merecedores o piensan ellos que son merecedores o no son merecedores, mejor dicho, de disfrutar porque ellos están determinados a sufrir o se sentirían culpables si de alguna manera disfrutan esa época. Sí, porque ¿Sí me no he explico? cerrado mi duelo. Sigo con el Exacto. duelo enganchado, entonces yo como estoy en duelo, estoy con esa tristeza, los demás están disfrutando. No merecen los demás disfrutar porque yo estoy triste, yo estoy ahí. Exacto. O yo mismo digo, no, yo no merezco disfrutar o ser feliz Ajá. porque perdí a tal persona y tal persona podría sentirse mal si ve que yo estoy disfrutando, por ejemplo, ¿no? Es Correcto. algo un poco complejo. Igualmente, en nuestra realidad, en la realidad de nuestro país, se ve mucho lo que es el duelo migratorio, o sea, no solo las Ujú. personas que están aquí que se quedan solos Es prácticamente, sino correcto, los que están fuera, que de alguna manera añoran estar aquí, sobre todo en estas épocas, ¿no? Que son tan alegres claro. Y en es nuestro la país. persona que entonces ese día de 24 y 31 se encierra en su casa a ver televisión y Mm, acostarse temprano. sí, sí, sabes que incluso hay personas que tienden a hacer eso, ¿no? Los he conocido o los he visto en consulta, Ujú. Aislarse. se aíslan, sí, o sea, yo soy de las personas que me quedo en pijama y me han dicho algunos, me quedo en pijama, me quedo en mi cama viendo televisión y pues para mí no tiene ningún significado la Navidad, no comparten en familia. No salgo con amigos tampoco. Exacto, no procuran conectarse porque podría ser que la familia esté fuera o la mayoría de la familia esté fuera, Ujú. pero siempre pueden tener la capacidad de conectarse con otras personas, bien sea vecinos, amigos, conocidos, qué sé yo. Ok. Bueno, en el próximo bloque, porque vamos al compromiso de la estación, me vas a decir cuáles serían las recomendaciones para yo poder modificar las emociones en la época de Navidad. Mm, Vamos a hablar de CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la clínica ID, que queda en la carrera 16 con calle 43 y 44. CIRA es una institución que está dedicada a tratar una enfermedad crónica como es la adicciones. La adicción puede ser de comportamiento o de consumo. Si tú tienes ese problema, que es una enfermedad crónica y que te está afectando físicamente y tu entorno y tu familia, acude a CIRA de manera voluntaria donde profesionales como el que tenemos en el programa de hoy, como es nuestro psiquiatra Paul Sánchez, y otros profesionales te van a dar todas las herramientas necesarias para que tú puedas tratar una enfermedad que se llama adicciones. Eso sí, hay tratamiento, no curación, pero podemos lograr hacer lo que dice el eslogan de CIRA, tener una vida libre de dependencia. Vamos a compromiso de la estación, fin de la publicidad y ya regresamos con el tema que nos cierne el programa de hoy, como es las emociones según las épocas del año. Estamos ahorita en la época de Navidad. Bueno, aquí estamos en el segundo bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, tratando el tema de las emociones según cada época o cada momento de nuestras vidas. Para ello contamos con la participación de nuestro psiquiatra Paul Sánchez. La pregunta que te quedó en el aire fue, ¿cómo hago yo para cambiar esa emoción negativa o que me está haciendo comportarme en Navidad como el famoso Grinch o ese aislamiento que yo tomo porque no quiero saber nada de la Navidad? ¿Qué debo hacer para yo cambiar ese sistema emocional? sí, bueno, puede ser algo complejo porque lo primero que tendría que reconocer la persona es que hay un problema, ¿ok? Ujú. Mientras yo no reconozca que hay algo que cambiar o que hay una causa para una conducta o una emoción que me está agobiando, pues yo no voy a buscar ayuda, lógicamente. Obvio. Una vez que eso ocurre, ¿verdad? Que puede ocurrir en unos y en otros no, pues buscar la ayuda, porque es que el otro elemento es que no tengo, aunque yo quiera cambiar algo, no tengo las herramientas para hacerlo, no tengo el cómo hacerlo. Claro. Y eso solo me lo puede brindar un especialista en el área, un psicólogo, ¿verdad? Bien capacitado, un psiquiatra, pues generalmente son los especialistas que están relacionados con esta área y él o ella te dará las herramientas y te ayudará a reconocer
la causa de esa asociación que hiciste en algún momento de tu vida entre la Navidad o esa época decembrina y el problema que estás presentando o el rechazo, ¿no? Porque realmente lo que hay es un rechazo. Lo otro que es muy importante es los vínculos. O sea, estamos hablando de que muchas personas en esta época del año están en una situación de soledad, bien sea porque realmente están solos o porque tienen muy pocos familiares consigo o porque tienen familiares, que es otra cosa que he visto, tienen a un familiar en el país, pero ellos se enfocan en los que no están en el país. O sea, por ejemplo, tienen 5 hijos, 3 hijos están fuera, pero los 2 hijos que están dentro tampoco logran como que O lo vincularse. contrario, Ellos, la mayoría están aquí y uno solo porque está afuera, exacto, extraño el que está afuera. y ellos se enfocan en el que está fuera. O sea, Correcto. entonces el vincularte, somos seres sociales y el ser humano necesita vincularse. De hecho, está demostrado que la felicidad en gran parte está relacionada con los vínculos que tú generas a lo largo de tu vida, ¿no? Incluso no solo la familia, también incluye a los amigos, como te digo, que son tan importantes a veces como la familia. Entonces lo importante aquí es primero hacer consciente la emoción que te está afectando. Está haciendo que tú tomes esa actitud de aislamiento, no sociabilizar en Navidad, porque todavía yo siento y padezco esa pérdida o esa falla o esa O esa ausencia. ausencia, exacto. Y fíjate que en este caso el aislamiento puede ser porque la persona está deprimida o porque la persona siente rabia también. Ajá. No necesariamente tiene que ser alguien que esté deprimido, también la rabia te puede llevar a eso. Entonces su recomendación es esa, ya saben, haga consciente su emoción, que es la que está marcando esa actitud que tú tienes ante la Navidad, que la Navidad es una magia y que es para compartir, no en soledad. Ahora vamos con otra etapa, carnavales. Los carnavales, ¿qué emociones reinan en carnaval? Parece que es diferente a la de Navidad. Sí, el carnaval y en general, tal vez Semana Santa, carnaval, esas épocas festivas, las relacionan más, la emoción que está más presente allí, más que la alegría propiamente, es como la euforia, ¿no? Una alegría extrema que no se mantiene en el tiempo, lógicamente es por momentos, pero que además está relacionada con algo que el ser humano siempre ve de buena manera, que es las vacaciones. El compartir, el Exacto. disfrutar. El salir, el viajar, las personas que tienen la posibilidad de Carnaval, hacerlo. todo el mundo quiere salir a la playa. Exacto. Es lo más frecuente. Y además, bueno, sea la playa, sea o la montaña. Exacto, pero es que además. Viajar, pues. Exacto, y esas situaciones, generalmente las personas las relacionan con emociones de alegría, y como te digo, incluso de una alegría que va más allá de la alegría de la Navidad, el compartir con la familia, ¿no? Es Llegas más a la euforia. Sí. Al disfrute. Es más de un disfrute más pleno y a además. Los placeres. Claro, pero además está el componente que también se ha estudiado mucho, el contacto con la naturaleza. Está muy claro, e incluso hay un tipo de terapia que tiene que ver con eso, que es que el contacto con la naturaleza te permite o te genera alegría per se. Entonces, pienso que eso también tiene una relación. O sea que entonces en esta época que es carnaval es más positiva la emoción, es más saludable, haces más higiene mental, te desestresas más y buscas ese escape, porque vienes de trabajar, vamos a tener 2 días y por lo general comienza un viernes y hasta el martes de carnaval. Sí, y lo otro importante allí, tal vez, que muchas veces no es bueno, son los excesos, ¿no? Ajá, son pocos abusas. días de vacaciones, vienes de un periodo tal vez de trabajo que ya estás agotado, y entonces la gente en pocos días pretende hacer muchas cosas, y eso muchas veces también, incluso en la parte del consumo de alcohol. Consumes alcohol, comes más. Comidas excesivas. Y le mezclas con otros vicios. Exacto. O adiciones. Exacto. Entonces tal vez sería algo que no es muy positivo, pero que ya depende de cada quien, claro, cómo lo maneje y qué tanto pueda frenar esa impulsividad. En estos casos que estas emociones son un poco diferentes a las que hablamos en la época de Navidad, ¿cuál sería la recomendación para mantener esa emoción que es positiva en alguna parte, pero no hacerla patológica? Porque también los excesos y los extremos son malos. Sí, tiene mucho que ver con el juicio y el razonamiento de la persona, ¿no? Con la conciencia que la persona tenga de hasta dónde puedo llegar aquí para no perjudicarme. Claro. En diciembre también se ve mucho eso en el sentido del consumo de alcohol. También. ¿No? Son
más días tal vez, no es un carnaval de 3 o 4 días, sino que son épocas un poco más prolongadas y muchas veces las personas, tanto en la ingesta de comida como en la ingesta de alcohol, se exceden. Y entonces ahí viene el remordimiento, ahí podríamos hablar de la emoción o del sentimiento, Sí, de del culpa. remordimiento, sí, de culpa, y de empezar el nuevo año con un nuevo ímpetu, con un nuevo envión, ¿no? Este año sí voy a cambiar, el Sí, típico pensamiento de las o personas. la típica mentira. En enero hago dieta, en enero empiezo a hacer ejercicio. Los kilos que tengo de más, en enero los Bueno, boto. pero lo importante de eso es que empiece un ciclo Que nuevo lo y cumplas. que sí, y que ese ciclo nuevo te permite motivarte. Es Así, si correcto. lo haces o no, ya va a depender de otras cosas, Claro. de que mantengas los hábitos, de que mantengas la motivación Pero que y no de te que crea tengas la las herramientas. frustración si no lo vas a lograr. Porque puede crearte frustración. Claro, claro, la frustración viene de plantearte un objetivo y no Es lograrlo. correcto. Pero bueno, eso va a depender de cada persona. Muy bien. Ahora vamos a otra época como es Semana Santa. Creo que es una emoción un poco diferente al carnaval. También hay el disfrute, pero también se inclina un poco la parte religiosa, ahí Ujú. lo espiritual, porque vamos a tomar una semana que tiene mucho relación con la muerte de Jesucristo y todo lo que padeció Jesucristo en esa época. Sí, bueno, pero depende también mucho de cada Claro, persona. la religión que practiques. Sí, y fíjate que conozco personas que absolutamente prestan atención a lo religioso. Ujú. Ellos de una vez lo toman como las vacaciones, la playa, el bochinche, el consumo excesivo, pero hay otro grupo de personas Que que se van, sí tiene que ver mucho con el sistema de creencias, ¿no? Porque claro. acuérdate que dentro de las creencias del ser humano, dentro de las creencias más elevadas está la religiosa. Lo que son las creencias políticas y religiosas del ser humano son de las más poderosas. Por eso es que hay gente que pelea por política o por Sí, religión y que caes se en el enemistan y se fanatismo. separan. Exacto, cuando caen en el sectarismo y en el fanatismo. Ujú. Pero las personas que sí tienen esa creencia religiosa bien establecida, pues es una época más de tranquilidad, más Es de correcto. espiritualidad, y Ajá. eso te lleva a una emoción Y de calma. bajas el consumo que ya vienes acumulando en carnaval y en diciembre. Aquí hay menos Seguramente, excesos. claro, cuando se van a esa parte Ah, en la parte espiritual. religiosa. Cuando me voy al Ujú, otro extremo, que es la parte del disfrute, ujú, del descanso, del placer, ujú. entonces ahí sí, Mantienen esa línea de exceso. de lo que venimos arrastrando. Sí, Así es es. así. En estos casos, ¿qué debemos hacer para modificar esas emociones? Porque aquí hay la parte religiosa, pero que es el regocijo, es de bajar la intensidad, La el paz, la consumo, la tranquilidad. paz y tranquilidad, Ujú. y abocarme a la parte espiritual. Y el que tiene el otro extremo, ¿cómo hacemos para modificar un poco esas emociones aquí? ¿Cuál sería la recomendación? Bueno, yo pienso que en ese caso va a depender de lo que cada quien quiera y persiga. Claro. Las personas que tienden a ser más espirituales o están más en esa búsqueda, porque me parece que eso Claro. es algo muy particular y Y muy es salud individual. mental también. Claro, por supuesto, la espiritualidad tiene mucho que ver con la salud mental también. Entonces, los que están en esa búsqueda, pues van a hacer lo necesario para adentrarse más de repente en el plano espiritual. Okay. Y viceversa, o sea, quien no está pendiente de eso, quien está más alejado del área espiritual, va a buscar estar en situaciones que le generen más placer, tal vez placer físico, ¿no? Por Ujú. llamarlo de una manera, Sí. porque Y yo, consumo. claro, yo considero que somos y debemos mantener un equilibrio entre lo espiritual, lo mental y lo físico. Es correcto. Hay personas que no buscan eso, sino que se van más tal vez al placer físico. Y bueno, Mientras que te haga feliz, como tú lo hemos mencionado, y que esa felicidad no haga que perjudiques a otro, todo está sí, bien. eso es muy importante. A mí esa consigna, a mí, yo siempre trato de seguirla. No hacer a otros la ley de oro, ¿no? Que no es Ujú. solo cristiana, sino que es de cualquier otra religión. No hagas a otros lo que no te gustaría que te hicieran. Es correcto. O sea, Ni le trata de empañes ser la alegría feliz, a otro, ni la vida a otro por lo que tú estás viviendo. exacto, y procura ser feliz siempre y cuando no perjudiques a los demás. Eso es muy importante. Que sea feliz a tu manera. Vamos a Mm, compromiso de la estación y ya regresamos con otra época que viene después de la Semana Santa, como es el Día de las Madres. Pero vamos, por supuesto, a hablar de publicidad y para ello la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, hospital privado, primer piso, consultorio número 20. Es una área donde especialistas se encargan de la prevención,
ayudar a prevenir enfermedades crónicas y si tienes una enfermedad crónica, ayudarte al tratamiento de las mismas. Y si tienes una enfermedad que ya no hay un tratamiento, también ayúdate a que puedas llegar a una muerte feliz. Porque para morir también hay que morir con una emoción positiva como es la felicidad. Entonces ya sabes, no dudes en acudir a la atención integral de la mujer y del hombre, el lugar ideal para ti. Fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con la época que viene ahorita, que es el Día de las Madres. ¿Qué emoción se maneja el Día de las Madres? Ya regresamos. Bueno, aquí estamos nuevamente en la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando de las emociones según cada época de nuestras vidas. Ahora nos toca hablar sobre el Día de la Madre. ¿Qué emoción? Y le pregunto a nuestro invitado del programa de hoy, como es Paul Sánchez, psiquiatra especialista en la materia. ¿Qué emoción reina el Día de las Madres? Bueno, también va a depender, va a ser relativo, todo depende del contexto. Claro. Y de la persona. Pero hay dos escenarios. Exacto, podríamos clasificarnos en dos grupos de personas. Aquellas que, por ejemplo, todavía tienen la dicha de compartir con su mamá, con su familia, van a tener emociones positivas, alegría, agradecimiento, de dar felicidad, un obsequio. Exacto. Un momento alegre, una situación pues, que conlleva emociones positivas. Por otro lado, las personas que han perdido a su madre, una figura tan importante, ¿no? Van a tener o a recordar, o en esos días específicos van a tender a recordar y generalmente depende también del contexto y de la persona, pero realmente los recuerdan con tristeza o los recuerdos que tienen generan la emoción de tristeza, porque hay otro grupo de personas que, sobre todo cuando ya han superado y solventado el duelo por la pérdida, pueden recordar a la persona y sentir alegría, ¿ok? Eso va a depender de cómo la recuerdes y de qué recuerdes de esa persona. ¿Y qué tanto ha superado el duelo? Porque eso es un duelo, la pérdida de la madre. Exacto, exacto. Otra cosa que ocurre también en las familias, ¿no? Estas épocas, no solo el Día de la Madre, del Padre, incluso cumpleaños, son épocas en las cuales pueden, de manera ritualística, por decirlo así, reunirse, celebrar a la persona, recordarla, y eso es positivo. Si no la tienes en presencia. Exacto. Y si la tienes en presencia, también se reúne la familia a agasajar a ese padre o esa madre que está en ese momento celebrando. Exacto. Muchas veces se ve también que cuando ese padre, esa madre, esa figura sobre todo en la cual giraba la familia, ya no está, se fragmenta, se desestructura la familia. Eso también es usual, ¿no? Se puede ver mucho. Sí, porque el motivo de reunión es por la presencia del eje principal, que en este caso la madre o el padre, más la madre. Yo considero que en Venezuela, creo que aquí se celebra más el Día de la Madre que el padre. ¿Por qué? Porque se ve la madre como el eje central y es como muchas han sido papá y mamá. Entonces, como mamá ha hecho los dos roles y ha levantado una familia, entonces ella le hacen como ese agasajo. Es así, eso. Además, la madre representa para los hijos el amor y el cariño, ¿no? Es correcto. Entonces siempre es recordada o siempre es vista como una figura tal vez más afectuosa. El padre generalmente tiene que ver con la rigurosidad, digo en general, porque pueden haber familias que sean distintas, pero tiene que ver más con la protección, la rigurosidad, el mantener económicamente a la familia, por decirlo, ¿no? El aporte económico, mientras que la madre es el aporte emocional y de cariño y de amor. Exactamente. Okay. Vamos, ahí las recomendaciones lo mismo, por supuesto. Sí. Superar la etapa en que estés viviendo, si la tienes presente o no la tienes. Claro, claro, y sobre todo el énfasis en hacer conciencia, ¿no? Y buscar la ayuda, porque es que muchas veces a las personas se les dificulta o incluso subestiman este tipo de cosas, ¿no? Ok, me siento mal y aprendo a vivir de esa manera. Claro, no busco la ayuda. Y te quedas enganchado ahí. Claro, y por pasan supuesto. años y tú sigues con la tristeza ahí. Exacto, y no es solo que puedas sentir tristeza o la emoción negativa que sea, sino que eso menoscaba, como hemos dicho en otras oportunidades, la salud física. Exacto, está más claro, y tú lo sabes bien, tú has estudiado al respecto ese tema, de que las emociones que no se canalizan, que no se resuelven, van a afectar
físicamente, bien sea a través del cáncer, a través de enfermedades del colágeno, etcétera, pues. Sí, todas las enfermedades crónicas son productos de un 70% una emoción que no está bien concientizada y canalizada. Claro que sí, incluso, por decirte, en los últimos meses he visto algunos pacientes que a partir de un duelo no resuelto, por Se ejemplo, enferma, murió un tiene un cáncer. familiar, exacto, se mantuvieron en un duelo y desarrollan cáncer Sí, de estómago. Tengo ahorita en la cabeza una sí. paciente que tiene cáncer de estómago, está siendo ahorita tratada, por supuesto, para el cáncer, pero De el origen del mama, cáncer, el mama cáncer de mama, izquierda. Cuando es la mama izquierda es porque hubo un familiar que se te fue. bueno, fíjate, eso tiene que llamar la atención. Lo que pasa es que si no lo tomas en cuenta porque no lo conoces, no puedes verlo. No lo Y concientizas. muchos, lamentablemente, incluso puedo decir que muchos médicos no dan importancia No. al aspecto emocional que deberían darle. Sí, porque uno tiene que buscarle la causa. ¿Por qué llegó la enfermedad? Como yo les digo, la enfermedad no te llegó porque Dios te la mandó. La enfermedad es porque tú la buscaste. ¿Y cómo la buscaste? Haciendo cosas inadecuadas. En este caso, la emoción no la canalizaste. Exacto. Sí, la buscaste sin querer, ¿no? Porque nadie quiere Sí, sí, enfermarse. claro, Pero haciendo las cosas de la manera en que las hiciste, pues eso es un proceso que te lleva al final a una enfermedad. claro. Vamos a otra época de la vida, como es las vacaciones, mes de agosto. Ujú, ¿Qué emociones reinan en mes de agosto? ujú. Bueno, en mi caso particular te puedo decir que, porque eso incluso hasta depende. Por ejemplo, ya yo en vacaciones, mejor dicho, en agosto no tengo vacaciones, Ujú. pero mis hijas, por ejemplo, Salen, salen y te están obligan a sumamente ti que alegres. tienes que Sí, de, adaptarte un poco a ellas. dedicarles el tiempo y además pues ya ellas están acostumbradas a que en agosto vamos a la playa o Por hacemos eso, alguna una actividad que actividad. salga de la rutina. Porque eso es lo otro, fíjate, más allá de la fecha, del momento, lo importante es salir de una rutina de trabajo o de estudio, en el caso de ellas, académica, laboral, y eso nos ayuda a que nuestro cerebro funcione mejor. Es correcto. Cuando un cerebro se mantiene por mucho tiempo en una rutina, sobre todo si es una rutina agobiante, estresante, empieza a sufrir daño. Por eso es que es tan importante tomarse tiempo de vacaciones, ¿no? Tiempo libre. Conozco personas, por ejemplo, pacientes, que me dicen que tienen 5 años sin vacaciones Ujú. y eso tiene que afectar. De hecho, en parte el problema por el que acuden es porque no se toman su tiempo para descansar. Es necesario. Es necesario y es vital y hace que también te aparezca una enfermedad crónica, porque te apegaste, por ejemplo, ahorita tenemos una adicción al trabajo. La gente Mm, ahora quiere trabajar 24 horas al día, los 365 días. Y como tú lo dijiste, no salgo de vacaciones, no aprovecho agosto, que los hijos, si tienes hijos, están de vacaciones, compartir con esos hijos. claro, por supuesto, porque ellos lo necesitan. Eh, Fíjate, por ejemplo, recientemente un paciente que por motivos laborales en parte y porque no tiene buenos hábitos por otra parte, eh, duerme 4 o 5 horas al día. Y Ujú. además las horas que usa para dormir no son las adecuadas porque se termina durmiendo a las 3 de la mañana. O sea, una No, persona que hace eso, no tiene un aunque no sueño lo quiera, se va a reparador. enfermar. Claro. Exacto. Entonces ahorita está presentando las consecuencias de esos malos hábitos y De un esas malas insomnio, rutinas que porque eso tiene. es padecer un insomnio, un Es un tipo trastorno de del insomnio. sueño, pues. Es un tipo de insomnio, exacto. Ok. Exacto. ¿Cuál sería la recomendación en estos casos para disfrutar o cambiar esas emociones que en agosto, si no las sé manejar de manera efectiva y no tengo emociones positivas, Mm, puede llevarme a la enfermedad? Mira, va a depender mucho de que entiendas que hay momentos para todo, ¿no? Hay Ujú. momentos para el disfrute, hay momentos para el trabajo, hay momentos para el ocio. El ocio, por ejemplo, el término ocio está mal visto Sí, por muchas no es personas. flojear. Exacto, el ocio no es tirarte en una cama y Eso. echarte a... Ajá. El ocio es un tiempo que necesitamos. ¿Por qué? Porque el ocio es lo que nos permite distraernos y enfocarnos en otras cosas que no tienen que ver con lo laboral o con... ¿Cuál es el problema también? Que la gente asocia muchas veces el trabajo con estrés, con sobrecarga, Ok. con cosas Y negativas. productividad. Pero Exacto. también el ocio es productividad, Sí, porque es productividad para ti.
es un tiempo que utilizas para que tu cerebro de Correcto. alguna manera esté en equilibrio, Muy bien. en salud. Eso es, en salud y que tu cuerpo también empiece a canalizar y a distribuir esas emociones de manera Exactamente. positiva Sí, sí. y bajar las señales. Ujú. Muy bien, vamos, nos queda un minuto de este espacio. Te dejo la pregunta en el aire. Según las épocas estacionarias, que no se aplica en Venezuela, pero sí se puede aplicar en otros países que manejan las 4 estaciones. Entonces, queremos que tú nos expliques en las 4 estaciones, como es en primavera, verano, otoño e invierno, qué emociones reinan en cada una de esas estaciones. No lo vimos en Venezuela porque nosotros teníamos 2 periodos nada más, el periodo de verano y el periodo de lluvias o de lo De que llamamos de invierno. invierno. Pero también vamos a hablar en caso de Venezuela cuando tenemos esos 2 periodos también. Pero vamos a compromiso de la estación y por supuesto vamos a hablar de publicidad y para ello la farmacia SA del Oeste. A tu lado donde estés, ubicado en la avenida Pedro León Torres con la calle 55, Centro Comercial Canaima. La farmacia SA del Oeste es una farmacia que a pesar de que, o aparte de tener todos los productos necesarios de la línea farmacéutica, también tiene los de línea personal y los de alimentos no perecederos, pero cuenta con algo muy particular, con un personal calificado y profesional que te hace sentir como en casa. La farmacia SA del Oeste cuenta también con concentrados de oxígeno, muy frecuente utilizarlo en épocas de cambios de climas donde los problemas respiratorios afectan cada día más. Además de eso, tenemos despistaje de hipertensión y de diabetes y trabaja 24 horas al día con delivery. Entonces ya sabes, no dudes en consultar y acudir a la farmacia SAS del Oeste. Vamos a fin de la publicidad, vamos a compromiso de la estación y ya regresamos con el tema como es las emociones según las épocas de nuestras vidas y en este caso vamos a hablar sobre las emociones según las épocas del año. Ya regresamos. Bueno, aquí estamos en el último bloque de la ventana de la salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, hablando de las emociones según cada momento de nuestras vidas. Pero ahora nos toca hablar sobre las estaciones del año, que no tienen mucho que ver con nosotros los venezolanos, pero sí a las personas que manejan las 4 estaciones, como es primavera, verano, otoño y invierno. ¿Qué emoción reina en la primavera? Fíjate, primero, creo que en este caso es importante que la gente sepa esto que tú dices de las 4 estaciones. En el trópico, en nuestros países no tenemos 4 estaciones. En los países hacia los polos, pues, Europa y hacia el sur, sí tienen 4 estaciones y en ellos es muy frecuente, de hecho, se le llama así la depresión estacional. Es un tipo de depresión que tiene que ver con las últimos o que ocurre mayormente entre los últimos meses del año y los primeros meses del año siguiente, es decir, entre octubre y febrero. El invierno, Exacto, en la época de que es invierno. gris todo y es todo frío. Exacto, ¿por qué ocurre eso? Porque está muy relacionado este tipo de depresión particular, que no es nuestra, con la luz del sol. ¿Okay? Está muy claro que cuando hay invierno y hay poca luz solar, aparece más este tipo de trastorno depresivo. Y hay oscuridad. Exacto, de hecho, el tratamiento, más que antidepresivos, como se utilizan de repente en otros tipos de depresión, el tratamiento es luz. Luz artificial, en este caso lo llaman fototerapia, además de, por supuesto, medicamentos, etcétera, que no se obvian, ¿no? Pero no es una patología de nosotros. Lo que sí ocurre en el caso de las estaciones o las épocas del año y los trastornos del estado de ánimo en nuestro contexto, pues en nuestra área, en el caso del trastorno bipolar, es más frecuente o suele ser más frecuente las crisis o los episodios, los brotes, los podemos llamar de muchas maneras, en los últimos meses del año. ¿Ok? Desde octubre, noviembre, diciembre, generalmente un gran número de pacientes suelen descompensarse, bien sea con episodios depresivos o episodios de euforia, que los llamamos maníacos o hipomaníacos. Otro aspecto importante, por ejemplo, en el caso del suicidio, que es un tema también como álgido, Puede ¿no? estar relacionado a una estación. Claro, pero por alguna razón, estadísticamente, en países de 4 estaciones, no acá, suelen ser más frecuentes en épocas de primavera, que está entre marzo y junio. Oye,
muchos seguros asociaron el suicidio con la época de invierno. Exacto, Y fíjate que no es así, es con la primavera, que es el renacer, que es una exacto, emoción que uno experimenta. exacto, porque fíjate que es lo que se piensa en este caso, ¿no? Como tú dices, no tendría mucha lógica, Ujú. pero Pero se da. exacto, y muchas ¿Y por qué se personas, da? exacto, a eso voy, muchos investigadores, autores piensan que al salir de ese estado depresivo que Mm, ocurre en estas épocas de invierno, pues la persona teniendo ya un mayor grado de conciencia tal vez, opta por el suicidio o por actos autodestructivos y porque no vio que no encontró la salida. exacto, tal vez. Se siente que todavía está en esa etapa que no ha podido salir, que no va a salir. Exacto, y además el pensamiento de no querer seguir en Es situaciones correcto. particulares o no volver a repetir estados de depresión pueden llevarnos a ese tipo de conductas. Ahora, lo que tú ves en el trópico no es eso, ¿ok? No. Pero bueno, hablando de países de cuatro estaciones, eso es lo que en la literatura Igual que o... cuando el otoño también es una emoción diferente. Y el verano también. Sí, el verano lo asocia más en países de cuatro estaciones con alegría, Y la con... salida y el sol y todo eso. Exacto, pero tiene mucho que ver con eso. El sol o el ciclo del sol es sumamente importante, como sabemos, no solo en el... Y que tú ves que en el verano en esos países el día es más largo y la noche es más corta. Entonces por eso es que tienen más tiempo, 12 horas hasta 14 horas de luz y solamente un poquito, 4 horas, 6 horas de oscuridad. Claro, y de hecho hay zonas, no recuerdo ahorita si es en Rusia, en algunas zonas de Rusia, donde pasan días, 30, 40, 60 días en oscuridad. Ujú. Eso es algo que lógicamente predispone a episodios depresivos porque está relacionado con la luz del sol. Con la ausencia de la luz del sol. Exacto. Muy bien. Ahora nosotros que manejamos no son estaciones, serían dos etapas, que sería el invierno y el verano. Ujú. En el invierno se asocia el invierno con emociones de tristeza, de melancolía. Es así. Mira, no, estadísticamente en nuestra región, en nuestra zona, no hay una asociación que tú digas que Ujú. cuando llueve mucho, hay épocas lluviosas, hay más depresión o menos depresión. Lo que sí está claro es que por alguna razón a finales de año aparecen o es más frecuente ver que los pacientes con trastornos del estado de ánimo hagan crisis, ¿ok? En el invierno, en la Exacto, lluvia, pues. exacto. No quiere decir, bueno, a finales de año, ahorita no te podría decir exactamente, pero la época de lluvia, por ejemplo, aquí en Ha Venezuela, sido impredecible. exacto, y está más que entre, no sé, agosto, Siempre es así. exacto, fíjate que, Agosto hasta octubre, más o menos. ok, entonces fíjate que justamente a partir de octubre hacia adelante es cuando más hay Mm. periodos de descompensación, es decir, que no tendría necesariamente que ver Con con que la el época es clima, lluviosa o no. con el clima. Exacto, exacto. Muy bien. Y cuando en el clima hay verano, es lo contrario. O Sí, puede haber también los episodios igualitos. sí, no hay un predominio, pero, por ejemplo, un paciente que sufre de trastorno bipolar y que tenga un periodo de euforia en épocas de agosto, por decirte, en épocas de vacaciones, Ujú. no tiene que ver con eso. Es más una asociación a nivel De su patología sí, incluso del control del problema, y de los ¿no? medicamentos que esté Claro, consumiendo. claro, el control tiene mucho que ver con eso y con la conciencia que el paciente tenga de su enfermedad, ¿no? Claro, A mayor conciencia de enfermedad y a mayor adherencia al tratamiento, lógicamente va a tener un mayor control de la patología. claro. Pero si no tengo ninguna patología desde el punto de vista psiquiátrico, Ujú. en estos casos la lluvia o el verano no tienen nada que ver, no me No, influye. no. Por lo Ok, menos no en nuestro contexto, no. no. Muy bien. Mm, Bueno, para finalizar, ¿cuáles serían las recomendaciones que tú le darías a este tema que tratamos hoy, las emociones según las estaciones o los momentos de nuestra vida? mm. ¿Qué recomendaciones damos? Sí, yo creo que lo más importante en este caso es tal vez lo que hablábamos
en cuanto al tener conciencia, ¿no? No importa si la época es diciembre o X. Es la emoción que te llega en el momento. Lo importante es cómo relacionas tú, exacto, esa época específica con la emoción que presentas. Okay. Si la emoción no es pasajera, no es momentánea, no es temporal, sino que te perjudica porque persiste en el tiempo, hay que buscar ayuda. Hay que buscar ayuda. Hacer conciencia de que primero no es normal, porque el problema es que la gente, como te decía, se acostumbra de repente a vivir desde la tristeza, desde la rabia, desde la ansiedad, y cuando ya tú caes en eso, pues para ti va a ser normal. No te puedes quedar enganchado en ninguna emoción. Claro, exacto. Lo importante con las emociones es que sean pasajeras y momentáneas. Muy bien. Y que puedas solventarlas lo antes posible. Cuando no es así, identifícalo y busca la ayuda, bien sea psicológica o psiquiátrica, según la persona, ¿no? Claro. En una frase, ¿cómo puedes darle una oración a este tema del que tratamos hoy? Podría ser, las emociones son tan importantes como cualquier o en todo caso, la resolución de una emoción negativa es tan importante como cualquier otra patología, como resolver cualquier otra patología. Así es. Entonces, escuchen al especialista. Paul, ¿dóndde localizaste tus redes sociales? Mira, mi red social, la que utilizo como tal, es Dr. Paul Sique con P, Okay. En mi Instagram, y por allí coloco bastante información. Entonces, y bueno, que te contacten en el Instagram y algún teléfono en caso de que quieran una consulta, o tienes un número que atiende una secretaria. Sí, el número de las consultas es 0424-545-7675. Ese es el teléfono de las consultas como tal, del secretario. Ahí te pueden contactar a Paul y él te va a dar todas las herramientas necesarias, porque es muy importante siempre el chequeo o una evaluación con el psiquiatra o con el psicólogo, porque no son para locos, porque ese es el concepto errado que tenemos. El psiquiatra y psicólogo es porque yo estoy loco, no es así. Ellos te dan las herramientas para que tú manejes, en este caso, la emoción que te está saboteando o te está perjudicando tu vida. Entonces ya sabes. Por supuesto, bueno, este programa llegó gracias a los patrocinadores como el CIRA, el Centro Integral para la Rehabilitación de las Adicciones, ubicado en la Clínica ID, la Atención Integral de la Mujer y del Hombre, ubicado en el Hospital Privado, y la Farmacia SA del Oeste. Les dejo con Dios y me voy con Dios, y ya saben, maneja tus emociones de manera adecuada, hazlas conscientes y canalízalas para que no te produzca una enfermedad crónica como la que tú conoces. Bendiciones para todos y bueno, nos vemos en otro episodio de La Ventana de la Salud, como es Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez. Se abre la ventana de la salud para presentar un programa desde Barquisimeto para Centro Occidente, Venezuela y el mundo. Vida y Salud, con el doctor José Gregorio Rodríguez, con un panel de especialistas que te brindarán información de utilidad en el ámbito de la salud. Vida y Salud. Qué bueno es estar bien.